Día 15 de el ayuno con propósito, se llama liberación de la mente y los pensamientos. Este tema es muy importante, mis hermanos. Yo les invito a que estén muy atentos porque hoy se van a romper muchas cosas, de hoy se van a determinar cosas en nosotros. Por eso les invito a que traten de estar muy concentraditos, no se vayan a distraer, traten de estar dedicados este tiempito, esta horita larguita que vamos a estar a ministrar sobre este tema, porque hay muchas cosas que usted se va a identificar, que quizás las conocía, no las conocía, pero Dios le va a traer claridad, porque el tema de la mente es fundamental en un proceso de liberación y en este proceso de sanidad anterior también, que tiene que ver con la mente, muchas cosas se van a determinar. Y vamos a ir a la palabra, tenemos varios textos de la palabra del Señor allí para que el Señor nos pueda ministrar a través de ella, porque sé que es su voluntad hablarnos y ministrarnos. Ese es el deseo del Señor con todo nuestro corazón. Y bueno, hay varios versículos que vamos a estar compartiendo con ustedes. Y es Romanos, primer versículo, el primer texto. Está allí para que lo vaya buscando, vamos con tiempito, para que ustedes puedan encontrar el texto de la palabra de Dios. Capítulo 1, versículo 2. Le estoy compartiendo los textos para que vayan teniendo tiempito de anotarlos. Vamos a tratar. Capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Allí vamos a ir buscando la palabra del Señor para que podamos, que el Señor nos hable. El Señor nos va a hablar hoy mucho a través de esta palabra. Y este tema de la mente es un tema que muchas veces hicimos procesos en la iglesia, de la mente y los pensamientos, porque, mis hermanos, de verdad que es claro que si la mente nuestra no es renovada y no está conforme a lo que Dios quiere, si no está alineada con la voluntad de Dios, es una cosa tremenda. El enemigo se aprovecha de eso y por eso necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos ayude y nos guíe a través de su presencia. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Allí vamos a estar en la palabra del Señor conforme a su voluntad, que es agradable y es perfecta. Bueno, mi amor, usted nos lo lee por favor. Romanos 12, 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El versículo 2 tiene algo muy claro. Sí, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio, no, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que tiene que ver con mente. Sí, señora. Y dice allí para que podáis comprobar la parte final del versículo. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, es necesario que nuestra mente y nuestros pensamientos sean renovados para poder tener claro, cuál es esa buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, mire que para poder tener esto presente, la voluntad de Dios que es agradable y perfecta, es necesario hacer esto, renovar la mente, renovar nuestros pensamientos, y el Señor puede hacerlo, pero hay que pedirlo. Así es. Dice en esta versión, nueva traducción viviente, 12:2, capítulo 12, versículo 2. Dice el 2, no imiten, Sí, es. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. En esta versión dice cambiar la forma de pensar. Y eso es lo que lo que Dios ha querido hacer. Una de las cosas que Dios ha ministrado mucho, mis hermanos, es esas estructuras demoníacas en nuestra mente que no nos deja cambiar. De hecho, mirando la palabra, entendemos que la terquedad, los que de alguna manera hemos luchado con la terquedad, es una estructura mental.
Y usted le pueden dar todas las razones, a uno le pueden dar todas las razones. La persona que está al frente mío me tiene todos los argumentos y yo no lo acepto. Porque la estructura de la terquedad que está en mí no lo permite. Porque aunque yo sé en el fondo que estoy equivocado, esa estructura, ese paradigma que ahorita lo vamos a estudiar, que está allí, no le permite aceptar que la persona que está al frente suyo tiene la razón. Pero usted en su terquedad dice, no, es que yo no creo que sea así. Porque es que yo toda la vida lo he hecho de esta manera, pero se equivoca en la forma en que lo ha hecho. Entonces la mente se liga a esas cosas y por eso no hay una libertad total. De hecho, Amor pensaba en algo, miraba algo de muchas personas cristianas que no aceptan el ministerio de la liberación. Porque estructuralmente, o le estructuraron su mente de tal manera que le dijeron, esos los demonios a usted ya no lo tocan, usted no tiene que hacer guerra espiritual, usted ya llegó a Cristo y usted es libre. Así se sienta endemoniado, así se sienta atado. Pero esa estructura es tan fuerte que refutan y mejor se levantan contra uno, porque nosotros lo hemos vivido con gente que de muchos años de cristiana, de muchos años en iglesias, pero les enseñaron que los demonios no se meten con usted, que usted ya es libre, cuando usted llegó a Cristo, que cuando usted ya se ha bautizado, usted ya quedó libre completamente, entonces usted no tiene que hacer guerra, los demonios ni los nombre, porque realmente eso es. Entonces déjelos quietos, al que está quieto se deja quieto. Me dijo una vez un varón, pastor, yo me quedé aterrado, le dije, bueno, ¿qué pensar con esas estructuras? Porque él decía que todos los cristianos, todos le ven al diablo. Hay cosas que no son del diablo, hay cosas que sí, o hay cosas que él influencia, pero hay que tener sabiduría en esto. Pero él decía, es que el que está quieto se deja quieto. Le dije, Dios mío, entonces con razón el pueblo está atado. El pueblo está atado porque mire, en este proceso, mi amor, de estos 15 días ya hoy, hemos visto personas contando testimonios y decir, yo llevaba 20 años, 30 años buscando a Dios y yo apenas estoy entendiendo esto. Yo llevaba tantos años, pero no entendía por qué tanta atadura, por qué tanta opresión, si yo le sirvo a Dios, si yo hago su voluntad. No entendía las maldiciones generacionales, porque a mí me enseñaron que es que las maldiciones generacionales ya no me alcanzan. Entonces, ¿por qué estaba tan mal? Muchas personas con mucha honestidad lo están diciendo. Entonces, una estructura hace eso, una forma de pensar. De hecho, Amor, cuando la Biblia dice que nos renovemos y no sigamos las corrientes del mundo, habla de la mente, y es que cuando estábamos en el mundo decía, yo no le hago mal a nadie, es que yo me tomo un traguito de vez en cuando y lo hago porque me lo merezco, es que yo trabajo mucho, es que yo no le hago mal cuando yo hago esto o aquello, cuando en realidad estábamos atentando contra nuestra propia vida, contra el templo del Espíritu Santo, contra la familia, gastándonos los recursos, el dinero que debería ser para lo de la casa. Entonces esa estructura mental decía, es que yo me lo merezco, es que porque toda la vida lo vimos hacer, lo vimos en los papás, lo vimos en los abuelos. Hoy culturalmente en esta fecha de diciembre vemos la misma situación de gente gastándose el dinero de la prima, de las cesantías, de que le va bien ese mes y lo que se le queda se lo gasta en todo lo que hacen, comprando todo lo que la gente o el mundo ofrece. Y eso realmente es una estructura, mis hermanos, una estructura de personas que se endeudan cuando a veces no tienen la capacidad, porque es que yo sigo una corriente. Por eso la Biblia está diciendo, seguimos corrientes, seguimos una idea, y eso es lo que Dios quiere cambiar hoy. Así es, pastor, y uno ve personas que dicen, no, es que fulano y sutano, es que es tan terco, si es blanco y él dice que es negro, tiene que ser así, uno mejor se queda callado. Y yo digo, no, qué tremendo esto, qué dolor con esto, porque es que uno debe de, y más siendo uno un hijo de Dios, uno debe de, no sé, ser como más sensible, como más flexible, Dios mío, y no cerrarse, porque las personas tienden, pero eso no solamente está en la mente, también en el corazón, está allí arraigado. Y como usted decía, no hay nadie que les haga cambiar, pues el único que tiene el poder para cambiar y transformar es Dios. Pero si la persona también se dispone si la persona también se dispone y acepta la ayuda de Dios. Pero ese es el problema, que creen que no, que eso no es nada y que no, o sea, que aún al mismo Dios lo están rechazando. Sí. Entonces eso a la larga, pastor, se llama soberbia. ¿Y qué dice Dios de los soberbios? Que los mira de lejos. Entonces quizás a veces tanto, no sé, por eso es que a veces viene tanta cosa, porque pues cómo va a mirar Dios con agrado a una persona así. Y a veces es Dios diciendo por aquí y la persona dice que es por allá, porque no hay una mente allí renovada. Y en cuanto, porque no se le ha permitido a Dios que renueve, es que uno debe pedirle al Señor que renueve hasta cada célula, cada tejido, cada partícula que hay en uno. Eso se llama humillación total. Y esa es la clase de corazón que Dios no desprecia, sino en el que empieza a obrar, a operar,
a ministrar allí. ¿Por qué? Porque se le está dando la libertad a Dios, porque Dios es un caballero y Él no se mete allí a las malas. Y sabe que cuando usted está hablando, pastor, yo esta palabra yo la asimilaba con la historia de Jonás. Jonás fue un hombre terco. Y mira la terquedad, terco, voluntarioso, haciendo su voluntad más que la de Dios, y de malas, y me voy es para otro lado, y de malas. Tremendo eso. Pero mire las consecuencias, que aún los que estaban alrededor de él estaban pagando las consecuencias, y con la muerte ahí rodeándoles. Sí. Tuvieron que, pues sí, arrójenme, y no hubo como, y bueno, y cuando estuvo esos 3 días completos en el estómago del pez, eso fue una muerte, eso fue una tipología de muerte. Lo que pasa es que Dios lo devolvió a la vida, pero estaba allí. O sea, el solo hecho que se lo haya tragado un pez, dígame quién queda vivo. Claro. Lo que pasa es que la misericordia y la mano poderosa de Dios estaba allí, dándole una oportunidad. Pero mire que la terquedad puede traer muerte espiritual e indignación al corazón de Dios. Indignación, Él se indigna al ver la terquedad de las personas, que Dios dice, es por aquí, ellos no, es por allá. Dios dice, es así, no. Por ejemplo, las personas que no aceptan el ministerio y que antes se levantan y hemos visto personas con problemas que el Señor allá a través del Espíritu Santo nos muestra la cantidad de problemas, de limitaciones y cosas espirituales que hay en esta persona, y mejor dan la espalda y hasta luego. Entonces, qué complicado, cómo esto trae consecuencias. Así es, y si no se renueva los pensamientos, mis hermanos, vamos a estar ahí. Hay gente que tiene muchos años y esa terquedad le ha llevado a muchas consecuencias y no cambia, a pesar de las consecuencias que ha visto. Y es una cosa tremenda. Y aquí hay una palabra, amor, en Corintios, 2 Corintios 10, 4 y 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, para los hermanos que están anotando. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. Vamos a mirar lo que es una estructura, lo que es un paradigma, para que ustedes y nosotros entendamos esto y podamos verlo. Vamos a, en la versión, en la Reina Valera, vamos a leerlo. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. Y allí vamos a estudiar esta parte y una oración que les compartimos hace poquito, que se hace cuando tenemos esa lucha en la mente, cuando tenemos esos pensamientos recurrentes, cuando tenemos tantas cosas allí. El Señor nos ha ministrado a través de esto para lo que debemos hacer. Dice así, 2 Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y las fortalezas se forman allí en la mente también. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Palabra tremenda esta, clara y clara. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y le quiero explicar algo. Dice que paradigma viene a ser como una estructura que se da en la mente de alguien y que humanamente no hay quien lo haga cambiar de esa posición porque fue creado, fue formado. Dice, paradigma significa conceptos, posiciones, modelos de conducta o patrones de comportamiento. Eso tiene que ver con los paradigmas. Es algo que la persona cree y establece en su vida como una verdad. O sea, es una verdad para la persona, pero no es la verdad. Es su verdad, mas no la verdad. Es importante que usted lo entienda, mis hermanos, que un paradigma es la verdad de una persona. Entonces la persona se cierra y se cierra eso. Por ejemplo, cuando venimos de una cultura machista, amor, que decía que los hombres no se metían a la cocina. Entonces decía, si un hombre se mete a la cocina es raro. Entonces ese paradigma estaba allí de decir que el hombre no ayudaba a la casa cogiendo una escoba, porque desde muchos años enseñaron de que eso era un trabajo de las mujeres y que los hombres no. Que los hombres, a las mamás les decían, o las abuelas en ese tiempo les decían, mija, usted sabe que los hombres son de la calle y las mujeres son de la casa, o sea, tiene derecho a conseguirse todas las mujeres que quiera y no tiene problema. Esos son paradigmas. Paradigma, mis hermanos, es todo lo que se estructura en la mente de alguien y lo convierte en su verdad, mas no en la verdad. Es importante que ustedes tengan esto en cuenta. Dice, un paradigma es el resultado de los usos y costumbres, creencias, establecidas de verdades a medias. El paradigma es la ley para el que lo cree. Eso es paradigma, es la ley para el que lo cree.
y lo establece como una ley y se enoja si alguien le lleva la contraria, porque tiene ese paradigma, porque él dice, es que es así, es que a mí me parece que es así. No, no es cuestión, es que a mí me parezca que es así. Y establecíamos lo que en estos días que hablábamos de esto, de la historia de, ya vamos a leer esta parte, y ahora, antes de que se me olvide, la historia de la muchacha, de la esposa que no le gustaba fritar el pescado con la cabeza y la cola. Y dice que el esposo siempre pues quería que la esposa cuando fritara el pescado, pues lo fritara con la cabeza y la cola, le gustaba la cabeza bien tostadita del pescado, pero la esposa siempre le mochaba la cabeza y la cola, siempre, cada vez que fritaba el pescado le cortaba la cabeza y le cortaba la cola. Lo hacía a su manera y no tenía presente El por qué lo hacía. no, el gusto del esposo. Claro, pero mire donde nace un paradigma, donde nace una estructura. Y entonces dice que él pues le preguntó un día, mi amor, ¿por qué usted siempre frita o cada vez que va a fritar el pescado le corta la cabeza y le corta la cola? Y ella le responde, porque es que yo vi a mi mamá siempre hacer lo mismo, entonces yo me imagino que así es. O sea, mire lo que es un paradigma, yo me imagino que así es. Resulta que un día se fueron a visitar la suegra y el esposo le dijo, yo no me quedo con esta, yo te voy a preguntarle a la suegra por qué se le enseñó a ella o por qué ella se acostumbró a cortarle la cola y la cabeza al pescado. Y le dice, suegra, venga, cuénteme por qué razón ustedes le cortan la cabeza. Es que mi esposa no me ha querido fritar el pescado completo porque ella dice que usted siempre lo fritó así. Le cortaba la cabeza y le cortaba la cola. Y ella asume que es que esa es la manera correcta de fritar un pescado. Entonces la mamá le dijo, hija, mire, lo que pasa es que en la época, cuando usted era niña, yo tenía un sartén tan pequeño que el pescado completo no cabía. Entonces tocaba cortarle la cabeza y la cola para que el pescado quedara bien ahí. Pero hija, tú tienes sartenes más grandes, puedes fritarlo completo. Entonces allí nace lo que es el paradigma, porque ella vio hacer eso de su mamá, ella asumió que así era. Esa es una verdad a medio, o sea, es una verdad para el que la cree, es la ley para el que la cree, pero ella no aceptaba, decía, esposa, pero frítelo completo. No, es que mi mamá lo fritaba así y seguramente es la forma correcta. Así mismo son las tradiciones en la vida nuestra, mis hermanos, nos enseñaron muchas cosas por tradición, pero no significaba que eso era lo correcto. Y seguimos haciendo cosas por tradición, o las personas siguen tradición, pero sin entender qué es lo correcto. Eso es un paradigma. Ese es un paradigma, vea pues, así es. ¿Y cuántos no estamos con eso sin darnos cuenta? ¿Cuántos no hemos caído en eso sin darnos cuenta? Pero el Señor está para derribar todo eso y cambiar todo eso. Amén. Les leo en la otra versión, 2 Corintios 10:4. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y le agrego este otro versículo, pastor. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Tremendo, ¿no? Cómo la palabra es de clara y cómo todo eso rompe, amor, todo lo que son esas estructuras. Y cómo cuando dice castiga es el resultado de que cuando nosotros hacemos lo correcto, la persona va a tener que asumir unas consecuencias, o sea, delante de Dios, porque ya la palabra o la verdad sale a la luz. Cuando nosotros hacemos o cuando derribamos esto, los argumentos. Por ejemplo, nosotros nos enseñaron muchas cosas. Nos enseñaron que todos los caminos llegan a Dios. Pero la verdad es que el único camino que llega a Dios es Cristo. Entonces, por eso hace muchos años le pedíamos a todo el mundo, pídale a Julano, que ese es bueno, pídale a San Antonio, que ese es el que le da el esposo y la esposa, pídale a esto. O sea, nos enseñaron como paradigma y estructura que todas las personas a las que usted le clamara eran intercesores ante Dios. Mis hermanos, el único intercesor ante Dios es Cristo, la Biblia lo dice, esa es la verdad. Pero el paradigma de mucha gente, y por eso refutan la palabra y por eso no aceptan a Cristo, es porque, pero es que me enseñaron que había que pedirle también a Julano y a Sutano y a Sutana. No, el único al que se le pide es a Cristo, y la Biblia lo dice, la palabra así lo establece. Entonces el paradigma es que un día nos enseñaron de manera equivocada que usted le podía pedir a cualquiera y que esa persona o que ese ser que ya había muerto también intercedía por nosotros. No, el único que intercede por nosotros es Cristo, esa es la verdad. Entonces hay que derribar todas esas cantidad de cosas que han afectado nuestra vida espiritual. Amén. Ahora, pastor, usted, ahora que nombra que personas que le piden a sus familiares que ya han partido,
Lo que pasa es que el enemigo es tremendo porque hace que la persona se sueñe mucho con aquellas personas que ya partieron. Sí, sí Y es. que les está hablando y que les está indicando y que les está diciendo aquello. Entonces, y uno ve a estas personas cristianas en eso, entonces Dios mentiría en su palabra porque Él dice que el que se vaya no tiene ni arte ni parte en este mundo. Pero sí sé que de eso se aprovecha el enemigo para perturbar a la gente y tratar de desviarlos. Así es. No, es que él me habló, es que él me dijo, o ella me dijo, es que yo sé que él fue el que me cuidó, yo sé que él fue el que me advirtió, y etcétera, etcétera. Pero bueno, pues no sé, eso es complicado. Hablando de paradigmas, pastor, pues el Señor también lo ha hecho directamente con nosotros. Lo ha hecho directamente con nosotros, en el caso mío, por mi timidez, por los miedos, los temores que mantenía, y la inseguridad, y que me era difícil hacer, no sé, amistades, relacionarme con la gente y con los de mi familia. Pues tenía una hermana en especial a la que pues visitaba y la iba allí como bien con ella, y, y pues iba a veces pues porque de verdad necesitaban ayuda o así, y yo decía que solamente dormía era donde ella, para ir a dormir, que yo no dormía en ninguna otra parte, que a mí nadie me sacaba de mi casa para dormir en ninguna otra parte. Y, y, y el Señor pues derrumbó eso de mí, pero obedecerle, tuve que dar pasos de obediencia, y, me habló y me dijo que debía viajar, pero no donde esta hermana, sino de donde otra señora. Y le obedecí, di ese paso de obediencia, pero solo Él sabe cuánto le clamé para que me ayudara. O sea, no me negué, porque Él fue directo y me dijo, y no donde su hermana. Jesús, eso fue tremendo, dar ese paso, pero Él vio que estaba decidida a darlo, aunque es duro, es muy duro. Pero me ayudó, fue algo muy sorprendente lo que pasó allí. Y allí Él me iba a enseñar tantas cosas me enseñó para derribar esos paradigmas, esas cosas que estaban arraigadas y que no había poder humano, ni siquiera yo mismo hubiese sido capaz de derribar eso. Y el Señor sabía que era necesario, el Señor sabía que era necesario derribarlas para Él poder seguir obrando en mí conforme a su voluntad, a sus planes y a sus propósitos. Era necesario. Entonces uno debe dar esos pasos de obediencia. Entonces así al principio fue difícil, pero luego vi la bendición tan grande, y allí Él me iba a enseñar. Dando ese paso de obediencia tenía grandes planes. Y si yo no hubiese obedecido y hubiese creído que esto no venía de parte de Dios, entonces los resultados dicen si eso fue de Dios o no. Y esto fue de verdad de Dios, porque di ese paso de obediencia. Yo pienso en eso y digo, Dios, esto fue tremendo. O sea, el haber estado meses en una casa ajena de una persona que yo conocía hace un tiempo atrás. Esa persona me cogió un afecto, pues demostraba ese afecto tan grande por mí, y el Señor allí me lleva a estar allí meses. Jesús de Nazaret, pero allí Dios me enseñó tantas cosas. Eso sí, yo no dejaba día tras día en todos esos meses de estar en la madrugada en la presencia de Él. Yo le decía, Señor, ya casi me voy, ¿esto hasta cuándo? Y las almas, porque yo ya le estaba predicando, ya estaba, bueno, allí. Y el Señor me decía, de las almas me encargo yo. O sea, aquellas personas que quedaron, que pues Dios me había usado allí para darles palabra, para estar allí en los servicios, y fue tremendo. Qué pena, pastor, pues yo aquí estar dando mi testimonio como siempre, bendito sea el Señor. Y entonces yo le decía, Padre, ¿y las almas? O sea, que si ya casi me tenía que ir, diciendo, no, de las almas me encargo yo, o sea, de las que quedaron allá, porque se estaba encargando de mí, de mi alma, de transformar, de cambiar y de derribar argumentos, paradigmas, que si yo hubiese seguido con ellos, no estaríamos aquí. La verdad no, ni siquiera hubiera conocido al hermanito Hernán, y quién sabe en qué condiciones estuviera. O sea, quizás sí, una hija de Dios, pero llevada, porque sí estaba mi vida, y que Dios entonces detrás de ese plan que Dios
de esos propósitos que Dios había planeado conmigo, estaba el haber conocido aquí al hermanito Hernán, hoy en día llamado mi esposito. Pero entonces, si yo no hubiese cedido, pastor, si no hubiese obedecido, dar ese paso de obediencia, que no fue fácil. Entonces, mientras estaba allá, yo le decía, Señor, ya casi las almas, de las almas me encargo yo. Pero resulta que estaba haciendo un cambio, una transformación y renovando mis pensamientos, mi entendimiento y quitando esos paradigmas, mejor dicho, desalojándolos de mi mente, porque eso me hubiese llevado, vuelvo y repito, al fracaso, al estancamiento y a estar, mejor dicho, quién sabe qué condición, así hubiera sido cristiana. Entonces, y eso fue una gran bendición, y uno de los paradigmas y de esas fortalezas mentales que quitó de mi pastor es que me enseñó a recibir, pero fue duro ver esas personas tan lindas, dizque afanadas por mí, dándome en una cosa, dándome en otra, y yo me sentía aterrada, yo me sentía sorprendida, porque no sabía recibir, porque yo me enseñé fue a dar de mi servicio, a dar de mi entrega, o sea, económicamente y materialmente no tenía que dar, pero yo me daba a mi familia en todo, a ir allí, a cuidar enfermos, a cuidar niños, a cambiar pañales, a esto, a hacer de todo. Entonces, yo no sabía lo que era recibir y me costó tanto trabajo. Yo decía, Dios, yo merezco esto. Y Dios usó estas personas y me daban, Martica, mire esto, Martica, aquello. Yo me quedaba asombra y yo no. Hasta me hacían cosas para mí, como lavarme la ropa, o sea, depositar mi ropa en la lavadora, y yo no, porque yo estaba enseñada a hacer eso, era por otros. Entonces, mire, el Señor tenía que derribar esto y fue un proceso, enseñarme a eso, a recibir, a recibir, a recibir. Y entonces, como demostrar, es que usted es digna de recibirlo. Entonces, aún yo no me atrevía ni a pedirle a Dios nada, nada para mí. Yo le pedía al Señor, o sea, cosas físicas y materiales. No, ¿qué tal? No, no, es que el Señor sabe lo que uno necesita, y yo era así. Y bueno, todavía no es que me excedan pedirle a Dios cosas materiales, no, no, no. Pero entonces es eso, y allí el Señor hizo maravillas, de verdad, maravillas. Mire cómo derribó estos argumentos de mi mente. Y lo otro es que yo era de gran valor y que yo sí merecía recibir. Y entonces, no, yo me quedé sorprendida, yo, Señor, yo merezco tanto, yo merezco tanto. Y fue sorprendente, fueron varios meses en ese aprendizaje. Fueron varios meses allí, y ya bueno, y el Señor empieza a glorificarse, a mostrarme, a revelarme, y me empieza a poner con personas en las cuales me iba a poner me iba a usar allí. Bueno, fue algo muy lindo, y allí fue donde ya me da la oportunidad y la dicha de conocer a este siervo, al hermanito Hernán. En ese entonces, ese es parte de mi testimonio, Qué ¿no? lindo. Me parece algo muy lindo, amor, lo que usted comparte y muy importante, porque si usted no hubiese sido, una de las características que siempre he admirado en usted, amor, es que usted es muy obediente con Dios, a pesar del paradigma, pero en ese momento primó la obediencia a Dios. Sí. ¿Y cuántas personas hoy en la vida, hoy no han visto el propósito de Dios porque el paradigma no se lo ha permitido? Porque usted pudo haber puesto el argumento de decir, yo no duermo en otra casa, entonces ahí Y yo no viajo sola porque yo no y no era muy viajaba sola, y le tocaba temerosa, viajar sola. y ya está dando esos pasos de obediencia también. Exacto. Entonces usted le ha dicho, Señor, yo no viajo sola, número uno, y número dos, yo no duermo en otra casa, entonces dejemos así. ¿Y cuántas personas están deteniendo y han aplazado los propósitos de Dios por esos paradigmas? Es tremendo, pero Dios lo derriba, Dios los derriba si uno se lo si uno permite. se lo permite, claro. Porque es que, y yo di pastor, y vea, hay tantas personas en estancamiento, y por decirlo así, en fracaso, por esos paradigmas, porque no dan esos pasos de obediencia, o a veces creen que eso no viene de Dios. ¿Qué tal? ¿Esto que va a venir de Dios? Y a mí eso no me gusta. Y es que no es lo que a uno le guste. ¿Usted cree que Abraham estaba muy feliz al dar ese paso de obediencia, de irse de su tierra y apartarse de su parentela? Eso No, trae de ninguna felicidad. manera. El amar a su familia, a su parentela, el estar allí acomodado en esa Estable. tierra, estable económicamente, eso era causa de gozo, de ninguna manera. Porque no todo lo que pide el Señor va a ser causa de gozo. Va a traer un poquito allí de, uy, ¿será que sí? Pero
pero los resultados son, mejor dicho, los mejores. Así es. Quería complementar, amor, lo que estábamos leyendo ahorita y que me parece muy importante ese testimonio suyo porque es la realidad. O sea, todas esas estructuras, aún, amor, Y eso que resumido pasó, y porque eso me da resumido, pena con claro, usted y con los oyentes. pero es muy importante porque mire que aún el paradigma de decir, usted no nació para que alguien le dé, sino para que usted esté dando. Usted no nació para ser atendida, sino para que usted atienda. Eso era lo que estaba en su mente. ¿Y cuántos pensamientos hay en personas que están allí y se niegan a recibir lo que Dios quiere darles a causa de eso? Dice, el paradigma nos lleva a determinar una realidad para nosotros, pero no la realidad. El paradigma en una persona, no solo lo controla, lo define en la vida. Eso hace un paradigma, no solo lo controla, sino que lo define. O sea, hay personas que están estructuradas por eso y aunque todo el mundo sabe que no es lo correcto, que no es lo que debe hacer, simplemente se paró en eso y no hay quien lo haga cambiar. Un paradigma descalifica las demás opciones o las demás opiniones. Un paradigma es el resultado de una formación moral, normalmente desde nuestra niñez, según las enseñanzas que recibimos, el medio en el que crecimos y las culturas donde fuimos formados. Si a una niña le dicen, usted los hombres no sirven para nada, hija, usted no se vaya a enamorar de un hombre porque no sirven para nada, a ellos hay que sacarles la plata. Hay madres que le dicen eso a las hijas. Y ellas crecen viendo al hombre como eso, es decir, no sirven para nada, nunca voy a enamorarme, voy a aprovecharme de ellos. O en el caso de los varones, las mujeres es para que pase bueno con ellas, las mujeres sirven es para esto, eso lo decían los papás, esos son paradigmas, son estructuras, yo podría decir demoníacas que están allí. Dice que el paradigma es diferente a los principios, el paradigma se resiste a los cambios. Y por eso el Espíritu Santo dice, renovados en el espíritu de vuestro entendimiento para que podáis comprobar con la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, yo quiero decirle, mis hermanos, que esto es una bendición. Bueno, también tenemos para compartirle a los oyentes los diferentes estados en la mente, personas que se van a identificar con esto, y espero que el tiempo nos alcance. No sé si nos pasamos un poquito más del tiempo, pero este tema es muy importante que ustedes lo puedan tener en cuenta, mis hermanos. Este tema que usted se va a identificar, decir, esto es lo que me pasa a mí, esto es mi problema, esto es como el estado de mi mente en este momento, porque necesitamos ser libres, pero es necesario para ser libres identificar cuál es su situación como el diagnóstico. Claro, que haya reconocimiento, ¿no, pastor? Que haya reconocimiento, decir, ay, sí, yo me identifico con esto, con aquello, uy, Señor, aquí estoy, haz los cambios que tengas que hacer, renueva lo que tengas que renovar en mí, transforma lo que tengas que transformar en mí, porque yo quiero salir ahora sí entiendo por qué el estancamiento, por qué no me levanto, por qué esto, ahora lo entiendo y lo reconozco. Así es. Porque también es eso, ¿cierto, pastor? Hay varios tipos de mente, amor. Un día tuvimos este estudio y queremos compartirlo con ustedes. Y una de ellas se llama la mente fantasiosa. Vaya para que lo vayan entendiendo. Número uno, mente fantasiosa. Entonces, ¿esos cómo se llaman? ¿Estados de la mente? Estados de la mente o estados de pensamientos en las personas. Que para que usted lo vaya identificando o usted se identifica y diga, ese es mi caso, esa es mi situación, para que usted vaya diciendo, yo necesito ser libre de esto. Mente fantasiosa dice, este tipo de pensamientos está ligada a la fantasía y se manifiesta en especial en personas con algún tipo de trauma en su niñez. Y esto sucede, mis hermanos, cuando algunos niños, algunas personas en la niñez, tuvieron algún trauma, algún abuso, alguna situación en su casa. Ellos se metían en un mundo de fantasía para salir de esa realidad. Para salir de esa realidad, de pronto ver a papá y mamá peleando, de ver todo lo que estaba sucediendo. Entonces el niño y la niña buscan meterse en fantasía, o sea, desconectarse de la realidad y empiezan a pensar cosas que se salen de toda normalidad. O sea, salen, ya ven, es un mundo fantasioso, salen de ese estado y usted los ve por ahí callados, los ve metidos. Hoy en día, ese mundo fantasioso está a través de los videojuegos, donde ellos se meten en ese mundo irreal, pero a veces en muchas ocasiones tratando de escapar de una realidad que están viviendo, que es bien importante eso. Lo segundo, mente distraída. Dice, rara vez se puede tener una conversación con una persona que tiene una mente distraída. Eso pasa mucho. Usted está hablando con una persona que tiene ese problema de la mente distraída y es ida, la mente se va, ¿qué? O sea, usted no tiene la capacidad de tener una conversación fluida con una persona con una mente distraída. Normalmente a una persona con mente distraída le cuesta trabajo aprender, le cuesta trabajo captar las cosas, guardarlas. En la iglesia están allí recibiendo la palabra, pero de repente se van a la casa, vuelven, sacan el perrito afuera,
hacen cosas y luego vuelven y como en su mente regresan. La persona con este problema, la mente distraída, no le quedan muchas cosas guardadas, siempre está ahí diciendo qué era, porque ella se va. La persona con mente distraída le cuesta trabajo prestar atención. Así es, y eso pasa mucho. Uno conoce muchas personas así, que uno está conversando con ellas y hasta la mirada se les va. Es la mirada por allá en otro lado y no, no captan realmente lo que se les está diciendo. No hay allí como, no sé, pues no hay concentración, porque como están, esa mente se va como para otro lado. Sí. Y lo digo, hasta en la mirada se les nota. Y las personas con la mente distraída les cuesta trabajo aprender por lo menos las cosas. O sea, la mente está ida, se va, está haciendo alguna cosa, está viendo televisión, está en alguna actividad y la mente se va. Pero es más fuerte que la persona. Esto es importante que ustedes lo vayan identificando. Mente atada al punto número 3 a la lujuria. Dice constantemente este tipo de mente está llena, o está cargada de pensamientos sexuales. Es la mente atada a la lujuria. Eso lo vimos también en el tema de la liberación de las ataduras sexuales, pero la mente se liga a la lujuria, se liga a pensamientos, a fantasías sexuales, a ver hombres y mujeres desnudos, en actos, las famosas fantasías que el mundo lo ve normal. ¿Qué fantasía sexual tiene? Ah, yo sueño con esto. Eso es una cosa demoníaca, mi hermano, no acepte eso. Y sobre todo cuando son cosas que salen de los principios de Dios. Entonces, la mente atada a la lujuria. Tremendo eso. Y eso pues a la larga trae también, no, eso va en contra de lo establecido por Dios, porque por eso el Señor está diciendo en su palabra que nuestra mente, nuestros pensamientos deben ser renovados y pensar en lo bueno, en lo justo, en lo amable, en lo puro, también lo dice el Señor allí en una parte de su palabra. Así lo dice. Entonces, de ninguna manera. Y algunos dirán, ah, pero es con mi esposa, pero es con mi esposo. Pues muy respetable, pero pues como el Señor también conoce hasta el más íntimo de nuestros pensamientos y Él lo quiere en nuestro corazón. Entonces, qué vergüenza con Él también. Hay que tener cuidado con todo lo que se piensa, porque una cosa puede llevar a la otra también. Mente en blanco. Cuarto, ese tipo de personas en muchos casos practicaron o les practicaron la regresión, la hipnosis, el poder mental o el método Silva. Ese método Silva es de una persona que escribe allí, dice que la forma de renovar la mente, de manejar las cosas con la mente, todo lo que tiene que ver con la lectura de la mente, que la mente lo maneja todo, y la mente es poderosa, Dios la hizo, pero cuando son guiados por el Espíritu Santo, Dios puede hacer muchas cosas. De hecho, es tan tremendo lo de la mente, amor, cuando es dominada por esto, que hay personas que sienten dolores que solo están en su mente, y son enfermedades psicosomáticas. Hay personas que tienen ideas, pensamientos, ven, sienten cosas a través de lo que el enemigo hace, a través de sus mentes. Y esto, las personas que hipnotizan, los hipnotizadores, que pues eso es una obra de las tinieblas y son espíritus allí contrarios, y cuando van a hipnotizar a una persona le dice que tenga la mente en blanco. Y eso es tremendo. Yo recuerdo que estando muy pequeña, yo estaba muy pequeña, y había un conocido en la familia, conocido, era sastre, amigo de mis hermanas, las mayores, y ese hombre como que le gustaba todas esas cosas. Y un día me sentaron en una silla y que le iba a demostrar a mis hermanas que él hipnotizaba. Y me sentó ahí en esa silla y me dijo eso, cierra los ojos y ponga la mente en blanco. Y pues yo tan callada, yo que no refutaba nada, parecía ¿qué? Muda. Y me senté y me dijo, me sentó ahí en una silla y dijo, ponga la mente en blanco. ¡Ja! Pues a pesar de lo callada y de lo tímida y por ahí que no, pero comencé a pensar en Dios y yo era Dios, Dios en la mente, Dios, Dios, A pesar Dios. de que no lo conocía no, como ahora. No lo conocía niña. Como ahora, además era una niña, pero yo empecé en la mente a nombrar a Dios, 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 y cerré los ojos como él me dijo, pero era, yo clamaba así el nombre de Dios en la mente, Dios, 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 y él pensó pues que, y claro, como me vio como tan frágil por allá, y no pudo. Y me dijo, ay, ¿qué pasó aquí? Que no pude, pero es que yo ya lo he hecho, porque le quería demostrar a mis hermanas eso. Ahí no va a ser lo demoníaco. Sí, sí. Hay personas, amor, o hay psicólogos que manejan, o psiquiatras que manejan el hipnotismo, la hipnosis. Sí,
que para ayudar a las personas, que la regresión, que para saber usted qué fue en la vida pasada. Eso es una mentira del diablo, porque eso es lo que habla la ¿Qué hizo reencarnación. la niñez? O qué hizo en la ¿Pasó? niñez, o qué episodio de su niñez, y lo llevan a la regresión. Eso se mueven espíritus demoníacos. Y cuando la persona dice ponga su mente en blanco, le abre puertas a los demonios para que tomen posesión de las personas. Hay gente que todavía está atada a eso, que en un momento lo hipnotizaron, practicaron la hipnosis, practicaron el péndulo, decían eso también. Lo que hacían, el método Silva dice que utiliza la clarividencia, dice que ver más allá, supuestamente, de lo que está en la realidad, la visualización. Dice que eso es el que escribe esto es un autor ocultista, pero eso lo maneja supuestamente que para ayudar a las personas. Hermanos, esto es una mentira. Y hay gente que lo de la regresión, amor, vive supuestamente y le dice, ¿qué estás viendo? No, yo soy un guerrero en 1600 tanto y veo que estoy corriendo y estoy herido, como si le hiciera creer que viniera de vidas pasadas y que para entender lo del karma y para entender lo de la reencarnación, que fue usted en el pasado, para ver si es que usted fue muy malo en el pasado, en la vida pasada, y que luego está pagando y está haciendo tan mal ahorita. Tremendo eso, ¿no? Esto es delicado, es bastante delicado esto, pastor, y entonces, pero también quería agregar a esto que en la actualidad, en YouTube, por YouTube, sacan como música, como canciones así, aparentemente instrumental, que para que puedan dormir, o que si para relajarse, o que unos colores, esto es muy delicado. Tuvimos un caso de un joven que hizo eso. Él estaba muy desesperado, su mente, lo que había en su mente lo tenía, mejor dicho, al borde de la locura. Y él estuvo haciendo eso, ¿cierto? Es que eso tiene una apariencia de, mejor dicho, de ser lo mejor, una ayuda extraordinaria, y mentiras. Eso fue fuerte lo que pasó allí, fue muy fuerte lo que pasó allí, y entonces eso le hace creer a la gente que es muy bueno, que es muy bonito, entonces que ponga esta música para relajar, la música para hay padres relajarse. que se lo ponen a los hijos. Y hay padres que le ponen eso a los hijos, y que el sonido del mar, y que el sonido de los pájaros, de las aves, eso es malo, muy malo. Yo les digo que no, si alguien lo hacía por desconocimiento, no haga más eso, porque esto atrae detrás de todo eso hay como ocultismo, y atrae espíritus, y vienen a la mente, a operar a la mente de la persona, al subconsciente mientras está durmiendo. Así es. O sea, lo estamos diciendo con conocimiento, porque esto le pasó a ese joven, y pues él no era cristiano, pero estaba al borde de la locura, el desespero, encerrado totalmente. Un muchacho que fue normal, él estudiaba, activo, esos muchachos que hacen ejercicio, que esto, estudiante, y empezó en esa crisis, pero fue muy fuerte. Y bueno, pues no conocían de este ministerio, ni eran cristianos ni nada, pero Dios es tan maravilloso que la mamá desesperada contándole a una señora, y por ahí estaba mi hermana también, iba a arrimar a ese punto donde estaban, y escuchó a la señora desesperada hablando del problema de su hijo. Entonces mi hermana le habló de este ministerio, y habló que esta era la salida, que Cristo, el Señor, era la salida. Esa señora inmediatamente aceptó, porque esta señora estaba desesperada al ver cómo estaba su hijo. No, es que ver un muchacho normal y verlo así, en esa condición, llevaba ¿cuánto sin salir? Meses sin salir. Meses. Y era como unos temores, era algo muy fuerte, sin dormir, no podía ni dormir, ya lo tenía con psicólogo y una psicóloga, pero eso no, bendito sea el Señor, cada día estaba peor. Entonces esta señora, sí, mire lo que es una persona sensible, acepta la ayuda, y ese mismo día se les dio la cita y fueron, y se tuvo una conversación con él, y claro, hablaron de todo eso, él y la novia, porque la novia, pues en la ignorancia, en el desconocimiento, pues la novia le bajaba esas cosas, ¿cierto? Por el YouTube, no, y investigando. alguien le recomendó en su momento que hicieran eso. Alguien le recomendó que hicieran eso, que eso les servía. Y hay psicólogos que lo recomiendan. Hay psicólogos que lo recomiendan, pues, porque no están en esos caminos de la salvación, de la libertad, bueno, no están con Cristo, que es la verdad. Entonces, este muchacho está muy mal, pero ese día aceptó la ayuda. Se le notaba, no, qué pecado. Aceptó la ayuda, y hablaron, conversamos con ellos, conversamos con él, con la novia, con la mamá, un primo que también fue,
Y fue algo muy maravilloso, ¿no? El pastor empezó allí a ministrarle, allí hubo una administración tremenda, y sí, había un bloqueo mental allí, fuerte, ¿no? Pero el Señor, a través del Espíritu Santo, se encargó de derribar todo eso, y sin medicamentos y sin nada, ese muchacho esa noche comenzó a dormir bien, y estaba feliz. Al otro día se levantó a hacer sus actividades normales, que había dejado de hacer por meses. Pero todo empezó con eso, ¿no? Empezó allí. Empezó. No, eso fue lo que empezó a afectarlo más. El empezar a escuchar esto, que el sonido de las aguas, del mar, de las aves, esto es muy malo. Y pastor, pues no, yo no creo que nos estemos saliendo, ¿cierto? Porque No, es tiene que bueno ver con lo hablarlo, mismo. porque tiene que ver con la mente. Eso es tan malo que mire que empieza a trabajar el subconsciente de la persona. Sí. Es malísimo, entonces es necesario. Las personas que hayan hecho esto, pues ahora se les llama una renuncia, ¿cierto? A renunciar a todo lo que hayan adquirido a través de esto, si lo practicaron, ¿no? Sí, sí. Es importante eso, y mis hermanos, aquí lo único que puede liberar nuestra mente es Cristo a través de su preciosa sangre y por el poder del Espíritu Santo. Seguimos, mis hermanos. Dice mente atada a pensamientos recurrentes. Pensamientos recurrentes es Punto alguien. número 5. Punto número 5. Mente atada a pensamientos recurrentes es pensamiento tras pensamiento. La mente nunca está quieta, o sea, nunca tiene tranquilidad, nunca tiene como calma. No es piensa una cosa, piensa otra, luego viene otro pensamiento, viene otro y otro y otro y otro, y piensa y piensa. Eso es un desespero, mis hermanos. Hay personas atadas a esto. 6. Entonces es mente atada a pensamientos Recurrentes. Todo el tiempo es pensamiento tras pensamiento. El 6, mente atada a pensar mal de los demás. Hay gente que sin proponérselo siempre está pensando mal de los demás. Este tiene cara, este a mí me parece. Y yo sé, mis hermanos, que el Señor es el que da discernimiento. Una cosa es tener discernimiento, pero la persona, el solo hecho de conocer a alguien, ya está pensando mal. Ya está pensando, yo creo que este es pedófilo, yo creo que es esto, ladrón. O sea, así la persona no le haya dado indicios, pero es una mente como atada a eso. Personas que es más fuerte que ellas. Pero hoy el Señor quiere liberar a través de su Santo Espíritu. El otro punto, 7, mente atada al pesimismo y la incredulidad. Hay mentes atadas al pesimismo, no ven sino lo malo. Usted los ve hablando solo de lo malo, todo lo malo que pueda pasar, ellos lo piensan. Todo lo malo que le pueda suceder a un ser humano, ellos lo piensan. Todo lo malo nunca, y eso les impide tener la fe para creer en un milagro. No, su mente se ató es a esperar cosas malas y no cosas buenas. Yo sé que hay personas que quizás pueden estar escuchando esta transmisión hoy, que les puede pasar eso. Siempre están pensando en qué malo me va a pasar, en el cáncer, en el accidente, en que a mí me da el virus y me va a morir. Si a mí me llegara a dar esto, yo creo que yo quedaría mal. Nunca hay un pensamiento de fe a través de personas que están atadas a esto. Y es muy triste porque son personas que no tienen calidad de vida. Porque esta mente atada al pesimismo, a la incredulidad, también les trae, son como que les inhabilita para tomar decisiones, porque siempre están pensando en lo malo. Que si van allí, que si van allí, no, de pronto pasa esto. Que si hacen esto, de pronto va a pasar algo. Siempre es así. Y son personas que no tienen calidad de vida, pastor. No tienen calidad de vida. Les cuesta trabajo aún subirse a un avión porque el avión se va a caer, a un carro se va a accidentar, a un ascensor se va a caer porque he visto las noticias que se caen. Todo eso, mis hermanos, es una mente atada al pesimismo. Y estas personas responden, y no es la verdad, no hay aviones pues que se caen, no hay ascensores que se caen, de todo, no hay carros que se estrellan, o sea, y responden de esa manera. Sí, pero sí. Resulta que entonces, ¿dónde está mi confianza en Dios? ¿Dónde está esa confianza? ¿Dónde está esa fe? Que el Señor dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, con esto lo único que estamos haciendo es traer indignación al corazón de Dios. Y abrirle puertas al enemigo, porque conforme uno lo declare, así es. O sea, la mente, y esta mente pesimista, incrédula, es una mente ligada como al temor, a los miedos, y los miedos son los que nos llevan también a decir, algo malo me va a pasar, si hago esto me va a pasar lo otro. Nunca emprende nada porque dicen, no, es que de pronto me va mal. Entonces nunca ni siquiera dice, a mí no lo intentamos, me fue mal pero lo intenté, aprendí. No, dice, no, yo sé que me va a ir mal, porque a mí siempre me va mal. No, pastor, y que si uno tiene al Señor, si uno dice tener a Dios allí, amar a Dios, pues no es actuar a la ligera ni a la loca, es con la dirección de Dios.
es con las respuestas de Dios, es con su respaldo, con su guía, con su dirección. Así es. Lo otro, amor, seguimos. Mente atada al pasado y la nostalgia. Mis hermanos, este es otro punto importante que es necesario que renuncie a ello hoy. Vamos a hacer las oraciones ahorita en general. Usted dice, bueno, esto no, esto sí. Mente atada al pasado y la nostalgia. Lo que usted fue, a lo que usted tuvo, a lo que ya no tiene, a su niñez, recuerdo esas épocas, recuerdo que esos diciembre, recuerdo que aquellas cosas, la nostalgia de momentos que ya no podemos vivir, a la persona que ya no está con nosotros, que Dios nos dio la oportunidad de compartir con ellas, pero ya no están, debemos seguir adelante, la mente se liga a eso. Ah, yo recuerdo cuando estaba con esa persona, ah, yo recuerdo que por acá pasábamos, ah, yo recuerdo que de niñez, pero es un recuerdo con dolor, es un recuerdo con tristeza, atados al pasado, a lo que me hicieron, a lo que yo hice, es una mente atada y todo el tiempo todo gira en torno a esos pensamientos. Sí, pero a ver cómo expresamos esto, pastor. Cuando Dios trae el pasado al presente es para sanar, para liberar y para restaurar. Cuando va a haber pues una administración, ¿cierto? No personas que continuamente están pensando en eso, pero es para permanecer allí como enfermas, como oprimidas, como que, bueno, con ese dolor, sabiendo que ya hay un presente donde Cristo hace parte de nuestras vidas. Entonces, hablábamos esta semana que personas que decían que por qué tiene que traer el pasado al presente, que las cosas viejas pues ya pasaron, bueno, aquí todas son hechas nuevas, las cosas pasadas, ¿no? Y lo viejo, lo que sucedió, bueno. Pero hay que aclarar eso. Cuando el Señor hace esto, que lo ha hecho en ministraciones, Amén. es con el propósito de sanar, de liberar y de restaurar, porque Dios sabe que allí ha habido un pasado que está atormentando. Claro. Entonces no es que sea algo contradictorio, pero ya que la persona esté allí sumida pensando en eso, y eso le afecta, eso le perturba, eso hace que se encierre, eso hace que caiga en depresión, eso ya de ninguna manera es normal. Pero cuando uno recibe la sanidad de Dios, como pasó conmigo, pues ya se piensa en eso, pero para dar el testimonio y para ayudar a muchos. Así es. Y no le afecta. Lo cuenta como testimonio, como vivencia. Claro, como vivencia y para exaltar el nombre de nuestro Padre, de ver lo que hizo, pero de resto para otra cosa no. Pero la persona que continuamente está allí, hay dos tipos de personas, ¿no? La que está continuamente pensando en eso, y eso trae al presente perturbación, tristeza, depresión, bueno, de todo, no le deja levantarse. Y hay otras que bloquean eso y ya, y entonces tampoco aceptan recibir la ayuda. Es decir, hay las dos clases de personas, pastor. Ahorita, amor, repetimos el punto número 6. Hay una personita que nos escribe y dice que repetir el número 6, el punto número 6 de la mente. Pensar mal de los demás. Ese es el punto 6, pensar mal de los demás. Quiero terminar acá, mis hermanos, este punto, y realmente eso es un tema extenso, ¿verdad? Que a veces uno le queda haciendo falta tiempo, pero mente atada a la nostalgia y al pasado es gente que todo el tiempo está hablando del pasado, todo el tiempo está hablando de lo que tuvo, de lo que hizo. Ese es el 8, mente atada. No, espere que nos falta uno. El 6, mente atada a pensar mal de los demás. El 7, mente atada al pesimismo y la incredulidad. 8, mente atada al pasado, a la nostalgia, sí. Y 9, que son mucho más, pero es más o menos para que podamos como generalizar, mente atada a escuchar voces. Mis hermanos, esto tiene que ver mucho con la esquizofrenia, pero hay gente que no es esquizofrénica y escucha voces que le dicen, y lo más delicado es que hay personas que dicen, Dios me dijo, y lo lleva a tomar malas decisiones. Se llama escuchar voces o mente engañada, donde son voces que se hacen pasar por las del Señor. Es que yo sentí esto y fue una voz que me dijo que hiciera lo otro, pero cuando van y hacen, cometen errores, se toman malas decisiones. Personas que todo el tiempo diciendo, es que yo escuché una voz que me dijo, es que yo escuché una voz que me dijo. Mis hermanos, hay que tener cuidado con esto. Hay que saber identificar cuándo es la voz de Dios, cuándo es la voz de un demonio o cuándo es mi propia voz, mis propios pensamientos, mis propios razonamientos, para que no cometamos tantos errores o andemos dándole palabra a todo el mundo, porque hay gente que hace eso. Es que Dios me dijo, es que Dios me puso esto. Mis hermanos, tengamos cuidado con esto, porque hay un espíritu que se mueve en la mente de las personas a hacerles creer cosas que no son,
hablar cosas que no son, tomar decisiones como si fueran de Dios. Así es, esto de que la mente atada a escuchar cosas es tan delicado porque le hacen creer a la persona que es Dios y que es Dios y como decía el pastor, y lo llevan a cometer errores. O sea, lo de Dios, vuelvo y lo repito, lo que es verdaderamente de Dios traerá paz y se verán resultados de bendición, ¿cierto? Lo que es realmente de Dios, porque no es de Dios llevarlo a hacer uno cosas que se salen de toda normalidad. Por ejemplo, no sé qué ejemplo poner, no, es que yo escuché una voz que me dijo que tenía que vender todo, absolutamente todo, y yo, pero Conocí un caso, amor, no si le Dios es un Dios interrumpo, que antes vela por uno en esa área también. donde una persona, un varón, supuestamente Dios lo llamó al ministerio Mm. y dijo que Dios le había hablado, le dijo, vas a renunciar a tu trabajo y vas a empezar a servirme y yo te voy a sostener. Supuestamente Dios le dijo, este hombre con un buen trabajo empezó y se renunció a su trabajo y empezó supuestamente a predicar la palabra, a hallar la palabra, pero el fracaso fue total hasta el punto que esto le generó el divorcio de su familia, porque su familia empezó a pasar necesidades después de tener una estabilidad con sus hijos, no había que comer, escasamente lo que él buscaba por ahí vendiendo cosas en la calle y supuestamente le estaba obedeciendo a Dios y eso le trajo fracaso. Tenga cuidado con eso, porque aún estas cosas, no todo el mundo fue llamado a un ministerio, no todo el mundo fue llamado a servirle tiempo completo, hay gente que le sirve de manera parcial y trabaja. A nosotros, muchos de nosotros fuimos llamados tiempo completo, pero eso es un llamado directo de Dios. Y gente que está cayendo en eso, en ese espíritu de engaño. Qué tremendo, qué delicado esto porque mire, esas son las voces engañosas y el enemigo es el que hace esto. Entonces la gente asegura que fue Dios. No, es que fue Dios y yo sí lo voy a hacer. Y inclusive no reciben ni un consejo ni se dejan ayudar. Por eso es tan importante y nosotros seguimos insistiendo, las señales. Las señales. Mire, cuando Dios usó unas personas que le hablaran al hermanito Hernán, que para que se viniera a pastorear iglesia al eje cafetero, perdón, entonces él recibió esa palabra y se quedó asombrado, porque igual él tenía otros planes, otros propósitos. Pero ¿qué hizo él? Cuando él regresa a su ciudad, inmediatamente le puso señales a Dios. 3 señales, pastor. Señales a Dios, 3 es en la mente entre Dios y él y nadie las puede saber. Y le dijo, si me responde estas señales, tendré la certeza que esto sí es tuyo. Y bueno, aunque él anhelaba que el Señor no se la respondiera para no venir a cumplir con esa labor, pero el Señor se la respondió y así fue. Ya tomó la decisión de obedecerle a Dios y venirse de su tierra para el eje cafetero a servirle a Dios. Pues no fue causa de gozo, no fue causa de alegría, pero decidió dar esos pasos de obediencia. Y se han visto los resultados, ¿no? Se vieron los resultados. Una gran bendición, como este eje cafetero fue bendecido a través ha sido bendecido a través de este ministerio, los tantos milagros, pastor, que de verdad. Entonces, mire, ahí es cuando uno prueba que sí era de Dios. Cuando se ven las bendiciones, cuando se ve la victoria, cuando se ven esta clase de cosas, pastor, puedo yo ¿cómo es? Sí, los resultados son los que dan pues testimonio de si era de Dios o no era de Dios. Entonces, es muy delicado esto de las voces. Pero hay gente que se empieza a decir, no, es que yo estaba en la presencia de Dios. Exactamente, estando en la presencia de Dios es que pasa eso. Estando en la presencia de Dios muchas veces es que el enemigo se camufla y empieza a hacerle creer a las personas que esto era de Dios. Entonces, mire, como que venda las cosas, que váyase, que se vaya para otro lado, que deje todo. Aún, mire, una vez una mujer salió con esto, que Dios le habló, que tenía que dejar a su esposo y a sus hijos e irse para otra ciudad. Digo, ¿cuál Dios es ese? ¿Cuál Dios es ese? Que quiere que se abandonen hijos y se abandonen. Entonces esto es tan delicado, es tan delicado. Esa no era la voz de Dios. ¿Cómo va a creer que Dios va a ser el propósito de Dios dejar un hogar tirado, dejar esposo, un buen esposo y dejar hijos, dejar hogar e irse por allá a la de qué? Supuestamente a servirle a Dios, pero No. cuando regresa
encuentra un hogar destruido, encuentra unos hijos perdidos en las drogas, una cantidad de cosas, ahí no está Dios, mis hermanos. Y aparte de esto, llega nuevamente a su ciudad, no sé cuánto tiempo duró por allá, pero seguía con el mismo espíritu contrario, y llega a una iglesia y alcanzó a dividir esa iglesia, personas que estaban allí, una iglesia de sana doctrina, y bueno, pues la pastora no tenía el discernimiento, no sé, pero empezó esta otra mujer allí como a tomar decisiones y a mover la iglesia a su manera y esto y aquello hasta por encima de la pastora. Pues el Señor, porque intervino, no pasó cosas peores. Pero empezó a influenciar mujeres casadas a decirle, tienen que dejar a sus esposos y dedicarse a servirle al Señor. Y unas muchachas jóvenes dejaron su casa, dejaron a mamá y a familia y se fueron detrás de ella. Y por ahí estaban vendiendo en la calle cosas. Entonces, mire, pongámosle cuidado a esto. Los espíritus hay que probarlos. Y estamos hablando que esto ha pasado dentro de la iglesia, que esto ha pasado aún buscando la presencia de Dios, estando allí en oración. Hay que ponerle mucho cuidado a esto. Así es. Por favor. Bueno, yo creo que Dios es claro. Pastor, y esto lo hace el enemigo, y aún estando uno allí en la presencia, esto lo hace el enemigo para que la persona al ver ese fracaso termine renegando de Dios y aún hasta apartándose de Dios o terminen en sectas. Así es. Y que la misma gente y la familia empiece a decir, mire, el Dios enloqueció a esa persona, por eso yo no leo la Biblia, mire cómo terminó esa persona de loca. El diablo es tremendo. Entonces, mis hermanos, yo creo que Dios hoy ha hablado. Y para eso hay que tener humildad y aceptar la guía, la dirección de Dios a través de los siervos que ha puesto. Si uno es consciente que uno tiene buenos siervos allí pastoreando, direccionando, enseñando, hombre, contar y decir, pastora, me está pasando esto, estoy escuchando una voz, es algo que me habla, que me dice, pero tener la disposición para dejarse ayudar. Así y aceptar la palabra que Dios le dio. Así es muy importante ese punto, que la persona se deje orientar y se deje guiar. Sí, porque si sigue en su obstinación, claro, pues ya y no hacer las cosas en silencio. No es que yo estoy seguro que es Dios, no. Si Dios le puso guías, escúchelos, para que Dios a través de ellos le confirme o le diga, no, eso no es de Dios, oremos juntos por eso, a ver si es de Dios o no. Sí, y es tan astuto el enemigo que, mire, personas de la iglesia, personas allí entregadas y bueno, haciendo planes de inversión, y entonces el enemigo fue el que contestó la respuesta. ¿Por qué? Porque él es engañador y él vino a matar, a robar y a destruir y de todo. Entonces, también es otro testimonio de esos, una pareja que iban a invertir unos ahorros que tenían, pero resulta que lo hicieron, es que cada uno tiene la libertad de hacer las cosas, ¿cierto? Pero solamente Dios sabe si Él las aprueba o no, si son para bendición o no. Ellos hicieron esto, invirtieron y muy felices, y cuando llegan a darnos la noticia, a contarnos, cuando empezaron a contar, yo sentía en mi corazón que eso no había sido de Dios, pero lo sentía así en lo profundo, era algo fuerte, y mientras ellos hablaban y relataban, yo sentía eso ahí, y claro, pues yo les dije, ¿están seguros que eso fue de Dios? Pues sí, porque él me respondió, pues esto. Yo le dije, bueno, yo dejé así porque yo no, ¿qué me voy a poner allí, cómo se dice, pastor, a altercar allí? Pero yo sentía y yo tenía eso claro, que eso realmente no fue de Dios y que Dios no había el que había respondido. Y con el tiempo yo le dije, Señor, yo te creo y yo estoy segura de esto. Ya yo te pido por ellos, yo te pido por ellos. Y así fue, al cabo de, no sé, como 2 meses, un mes, yo no sé cuánto tiempo pasó. Pues claro, el fracaso, esa plata estuvieron a punto de perderla. Pero entonces, pues yo sí los noté extraños, yo sí los noté como que estaban allí raros, no se atrevían pues a hablar, pero pues yo sí les pregunté y me puse a orar. Yo empecé a clamarle y a implorarle a Dios que por favor tuviera misericordia y que Él era el Todopoderoso y que no permitiera que ese dinero se perdiera, y efectivamente Dios obró con poder, tocó el corazón de ese hombre, del engañador, y les devolvió la plata. No la perdieron y hasta les dio intereses. Eso solamente lo hace Dios, porque era un engañador, era un mentiroso. Bueno, entonces solamente Dios es el único que tiene el poder de hacer esto, porque Dios es maravilloso.
Entonces tengan mucho cuidado, llévelos siempre a la presencia del Señor, pongan señales. Si tienen buenos líderes espirituales, consulte con ellos, buenos líderes espirituales, que esto quede claro. Así es. Bueno, mi amor, muchas gracias por el aporte, de verdad que son demasiado importantes y los testimonios hablan, los testimonios ayudan a uno a decir, claro, a mí me ha pasado eso. Vamos a orar. Yo les invito a que dispongan sus corazones, por favor. Vamos a hacer las renuncias, todo lo que usted se identificó hoy, podamos empezar a ser libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Cierre sus ojitos, por favor, y dígale al Padre con todo el corazón que hoy es el tiempo de esa libertad, que hoy es el tiempo de esa liberación, que hoy es el tiempo de esa restauración de su mente y de sus pensamientos. Repita conmigo, por favor, dígale: Señor Jesucristo, hoy vengo a darte gracias por haberme dado la oportunidad de estar delante de ti, de recibir esta palabra, esta revelación. Y hoy vengo a pedirte que me perdones, que me limpies con tu bendita sangre, con tu Santo Espíritu. Hoy reconozco que solo tú, Señor, tienes el poder para liberar mi mente y mis pensamientos. Y por esa razón, hoy te doy la libertad de que hagas en mí lo que tengas que hacer, que saques de mí lo que tengas que sacar. Hoy renuncio en el nombre de Jesús de Nazaret a toda estructura mental que se estableció en mí desde mi niñez, por la formación, por la cultura, por la enseñanza de mis padres, por aquellas cosas que no estaban de acuerdo a tu voluntad. Renuncio a todo paradigma que me lleva a la terquedad, a la obstinación, a creer que solo yo tengo la razón, el haber aceptado verdades que en realidad no lo eran. Hoy renuncio a esas mentiras, a esos engaños en mi mente, en mi corazón, que ha definido mis decisiones y mi vida, que no me han permitido escuchar los consejos y las opiniones de los demás. Perdóname, Dios, porque he desobedecido a lo que tú me has mandado a hacer, porque antepuse mis pensamientos, mis ideas, toda estructura que me impedía buscar tu presencia. Hoy renuncio a toda ligadura en mi mente, en mis pensamientos, que han definido mi vida, y en el nombre poderoso de Cristo Jesús renuncio a toda mente fantasiosa que me lleva a la fantasía y que se asignó a mi vida desde la niñez. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús a toda mente distraída que me trae dificultad para aprender, para escuchar y para retener las cosas. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús a la mente atada a la lujuria, a los pensamientos sexuales, a fantasías sexuales, a toda perversión de mi mente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Renuncio en el nombre de Jesucristo a toda mente en blanco, a toda práctica de ocultismo, hipnosis, regresión, toda mente en blanco, todo pensamiento, toda idea, todo lo que mis oídos escucharon, que iban a ayudar a mi mente y que fue contrario a tu voluntad. Yo renuncio en el nombre de Jesús a toda práctica, renuncio a toda práctica. Si practicó el gnosticismo, el hipnotismo, la regresión, el poder de la mente, todo lo que es práctica de la mente, que no es conforme a la voluntad de Dios, renuncia allí en el nombre de Jesús. Renuncia usted a todo lo que usted visitó, le hicieron, mentalistas, le decían que mente en blanco, imposición de manos en su cabeza, todo eso renuncia en el nombre de Jesús.
toda atadura mental. Y sigue repitiendo conmigo: renuncio en el nombre de Cristo Jesús a toda mente atada a pensamientos recurrentes, a estar pensando una cosa y otra sin tener control. En el nombre de Jesús, a esos pensamientos en la noche que me roban el sueño, que no me permiten conciliar ni concentrarme en el sueño, porque mi mente no me lo permite. Pero hoy creo que soy libre y someto cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Renuncio a toda mente atada a pensar siempre mal de los demás sin conocerlos. En el nombre de Jesús renuncio a toda mente atada al pesimismo, a la incredulidad, a pensar que las cosas malas me van a pasar, que solo lo malo va a suceder. Renuncio a ello. En el nombre de Jesús, a toda mente atada al pasado y la nostalgia, a las cosas que viví en mi niñez, que ya no tengo, a estar en nostalgia por cosas que hoy no vivo. Renuncio y desato mi mente y mi alma a esos pensamientos y a esos sentimientos. Y renuncio también a escuchar voces engañosas, mentirosas, que me quieren llevar a tomar malas decisiones. Toda voz en mi mente, renuncio a ella en el nombre de Jesús. Le ordeno a este demonio que hablaba a mi mente, que constantemente me hacía escuchar voces, le echo fuera ahora. Les ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret, que no tiene poder ni autoridad, porque mi mente, mis pensamientos están sometidos a la autoridad de Cristo. Y decido pensar en todo lo honesto, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo de buen nombre. Renuncio a toda ligadura mental por brujería y ocultismo, a todo dominio mental por ocultismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que tengo la mente de Cristo y que mi mente es limpia de toda opresión que estaba sobre mí. Y te doy gracias, Dios, por esta liberación que estás haciendo en mi mente y en mis pensamientos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Levanta tus manos, vamos a orar por ustedes, mis hermanos. Vamos a ministrar liberación de la mente en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, tomamos autoridad sobre todo dominio, sobre todo gobierno de las tinieblas, toda atadura demoníaca, lo atamos, ligamos, encadenamos, reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Toda ligadura infernal ahora mismo queda sin poder y sin autoridad. Se va a todo demonio que estaba atando la mente, todo espíritu que estaba trayendo mentes fantasiosas, que traía a la mente fantasías, que traía distracción, que traía opresión para aprender, para recibir. En el nombre de Jesús, toda mente atada a la lujuria, fuera en el nombre de Jesús. Mente en blanco a través de la hipnosis, a través de práctica del método Silva, a través de las regresiones, a través de prácticas en la mente. Ahora mismo desato en el nombre de Jesús sus vidas. Mente atada a pensamientos recurrentes que no los deja dormir, que se acuestan a pensar y a pensar. Ahora en el nombre de Jesús desato varias personas. El Señor me muestra varias personas que tienen ese problema, pensamientos recurrentes en la noche. Ahora mismo ponga su mente, ponga su mano, perdón, en su mente, su cabeza, en el nombre de Jesús en su frente. En el nombre de Jesús, toda persona que sufre de insomnio, porque desde que se acuestas a pensar una y otra cosa y no tiene paz, no tiene tranquilidad, que su mente se agota a través de esto. Ahora en el nombre de Jesús desato esos hombres y mujeres que no duermen bien, que están allí todo el tiempo pensando una cosa y no les permiten concentrarse en un sueño. Ahora mismo en el nombre de Jesús echo fuera ese pensamiento recurrente. Declaro que estas personas empiezan a ser libres, toda mente atada a pensar mal de los demás. Ahora, Señor, aquella persona que solo ve lo malo de la gente y nunca, Dios, permite que tú les hables. En el nombre de Jesús, toda mente atada al pesimismo, al temor, al miedo, a la incredulidad, fuera en el nombre de Jesús. Suelta estas mentes, espíritu inmundo, que no les permite creer en la verdad de Dios, que les trae pesimismo, que les trae incredulidad, que les trae miedo, temor, que no hacen nada por miedo, que siempre piensan que algo malo les va a pasar. Ahora, en el nombre de Jesús, se va esa
mentira del diablo, toda mente atada al pasado y la nostalgia, fuera espíritu inmundo que les trae dolor, nostalgia, tristeza, depresión, siempre recordando las cosas, siempre recordando episodios, siempre recordando personas que ya no están de hace muchos años, personas que ya no hacen parte de su vida, pero que las anhelan, que las recuerdan con nostalgia, en el nombre de Jesús, que les roba la paz, el gozo, la estabilidad, el presente, en el nombre de Jesús. Y toda mente atada ahora mismo, que estaba atada a estas personas a las voces, a los engaños, demonios que ha llevado a gente a tomar malas decisiones, a hacer cosas contrarias como si fueran la voz de Dios, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Suelta a estos hombres y mujeres que estaban allí siempre escuchando voces mentirosas, engañosas, desesperándolos, haciéndolos sentir culpables. Ahora en el nombre de Jesús, toda mente que estaba allí haciéndolos sentir culpables, de culpabilidad, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Que todo lo que hacían, bueno o malo, siempre se sentían culpables. En el nombre de Jesús, Señor, permite que ellos establezcan, Dios, cuándo es bueno y cuándo es malo. Toda persona que no disfruta las bendiciones de Dios porque se siente culpable de recibirlas, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora suéltalos, todo demonio de culpabilidad, todo demonio de acusación en la mente, suéltalos ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo demonio que no les permite tener seguridad, certeza, ahora mismo todo paradigma se derriba, toda estructura demoníaca se derriba. Sometemos ahora todo pensamiento a la obediencia de Cristo y declaro personas libres. Empiezan a recibir liberación ahora, libertad en el nombre de Jesús. Personas empiezan a sentir como en sus oídos algo, ahora están siendo libres de esa atadura a través de brujería, ocultismo, persona que fue manipulada por brujería y ocultismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, Padre, glorifícate, Dios de la gloria, glorifícate, papá, en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate en esta hora, mi amor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, declara tu gloria, declaramos tu gloria, Señor, tu gloria, Padre, tu gloria que desciende, tu gloria que se mueve, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, ministra esa llenura, mi amor, ministra esa llenura ahora, Padre, pensamientos renovados por ti, Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, tu gloria está descendiendo, tu gloria está descendiendo. Vamos, levanta tus manos y recibe liberación, recibe llenura. La mente tuya empieza a ser libre, llena del poder del Espíritu Santo, gobernada por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, gobierna nuestra mente, díselo allí. Espíritu Santo, gobierna mi mente, gobierna mis pensamientos. Someto todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Reciban ahora, vamos, reciban la unción de liberación en esta hora. Toda mente que estaba ligada a las cosas del mundo, toda mente ligada a la culpabilidad, toda mente ligada a la opresión, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda mente que estaba allí ligada al pasado, al dolor, a las personas, toda mente que se ligó a alguien de su pasado, se rompe ese pensamiento ligado a alguien de su pasado que no le dejaba tener paz, que no le permitía disfrutar del presente de Dios. Ahora en el nombre de Jesús. Y recibe, mi hermano, vamos, recibe, levanta tus manos. Espíritu Santo empieza a llenar ahora. Espíritu Santo empieza a llenar ahora. El Espíritu Santo empieza a llenar ahora. Ahora, reciban. Hay fuego de Dios descendiendo, consumiendo esa ligadura mental en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, más. Mi amor, más de ti, por favor, Espíritu Santo. Te necesitamos, nuestra mente te necesita, Dios, Padre, porque la mente determina lo que somos, Dios, porque tal es nuestro pensamiento, tal somos nosotros, Dios. Si tengo un pensamiento libre, seré libre. Si tengo un pensamiento sano, seré, Padre, una vida sana, en el nombre de Jesús. Así que toda mentira, toda estructura se está rompiendo y declaramos que tenemos la mente de Cristo, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y recibe. Hay una unción que está descendiendo ahora, llenando todo vacío que dejaron estos demonios en la mente. Vamos, recibe la llenura del Espíritu Santo, porque vas a pensar en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo justo. Espíritu Santo de Dios, Padre, declaramos que a partir de hoy pensaremos en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, Señor. Si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto debemos pensar. Hoy lo creemos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta liberación de la mente. Vamos, reciban, mis hermanos. Reciban ahora, reciban. Poder de Dios renovando pensamientos y derribando terquedades. Toda terquedad, toda obstinación de la mente se va ahora. En el nombre de Jesús, y declaramos que tenemos espíritus enseñables, mentes enseñables. En el nombre de Jesús de Nazaret.
Tu gloria, Dios, descendiendo. Tu gloria moviéndose, Dios. Llena, mi amor, llena nuestras mentes de ti. Llena nuestras mentes de tu presencia, Dios. Llena nuestras mentes de tu Santo Espíritu para pensar lo correcto, para que nuestra mente sea alineada con tu mente, Dios. Y todo espíritu que hablaba a las personas, ahora declaro que ese demonio enmudece en el nombre de Jesús. Ese demonio que hablaba a las personas, todo espíritu de esquizofrenia también que se manifestaba con voces en la mente, fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de locura, ahora fuera en el nombre de Jesús. Toda locura, toda esquizofrenia, toda bipolaridad, todo lo que estaba en la mente se va ahora en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo está descendiendo. El Espíritu de Dios está descendiendo ahora. El Espíritu de Dios está descendiendo ahora. Toda mente perturbada, toda mente que estaba allí negada a la fe, a la verdad de Dios, a las bendiciones de Dios, toda mente ligada a esperar solo lo malo, ahora se va en el nombre de Jesús. Y viene llenura, 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 llenura de Dios, llenura de Dios, llenura de Dios, llenura de Dios, aleluya, llenura de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Y digo, mi vida nunca será igual. ¿Cree esta palabra? ¿Cree esta palabra? Que tu vida nunca será igual. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por esta oportunidad y gracias por esta libertad, porque tenemos tu mente, Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias, Hijo. Y muchísimas gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, la gloria es para Dios. Queremos despedirnos en este momento de la transmisión de YouTube. Los hermanos que están en YouTube y que van a escuchar este audio en YouTube, Dios los bendiga para que estemos allí.